Padres que forman destinos. Para eso quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 4 versículo 15. De manera de introducción, me gustaría explicarle bajo qué contexto se escribió este versículo. Para los que estamos aquí, sabemos que el apóstol Pablo fue el hombre que Dios usó para establecer esa iglesia de Corinto. Corinto es una ciudad, como decir el Callao. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Y qué estaba pasando en Corinto? En Corinto estaba experimentando una de las divisiones más terribles. Escuche esto: se había metido la división en Corinto, el orgullo, la inmadurez espiritual y las rivalidades que habían entre algunos hermanos. ¿Sabe lo que decían algunos hermanos de la iglesia de Corinto? Yo soy de Pablo, decían algunos. Otro decía, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Ellos habían comenzado a exaltar algunos nombres de algunos líderes y a menospreciar el liderazgo de otros. Además, algunos creyentes se habían vuelto arrogantes, se habían convertido en personas, mi hermano, que eran totalmente indiferente a la enseñanza y al mensaje que había dado el apóstol Pablo. Por eso que en este versículo el apóstol Pablo dice lo siguiente: 1 de Corintios capítulo 4 versículo 15, por favor. Mire lo que dice en la pantalla, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. ¿Está aquí conmigo o no? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Él exagera y dice, aunque puedan tener 10,000. Él pudo decir, aunque tengan 1,000,000 de años. ¿Está aquí conmigo? No tendréis muchos padres. Él hace una diferencia. Pueden tener miles, pueden tener millones de años, pero realmente muy pocos padres. Pues en Cristo, dice el apóstol Pablo, yo os engendré por medio del evangelio. En otras palabras, Pablo estaba golpeando la mesa y estaba diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? Él no está defendiendo un título, él no está defendiendo su apostolado, no, para nada. Él estaba diciendo, no olviden que yo he sido el hombre que Dios ha usado para encaminarlos a Cristo Jesús. Yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con Apolo, sé que se pueden identificar con Pedro, se pueden identificar con el pastor Nick, con el pastor Arnold, se pueden identificar con el evangelista Isaac, se pueden identificar con el pastor Víctor, pero él golpea la mesa y dice, pero no olviden, yo soy vuestro padre espiritual. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. El apóstol Pablo es claro y dice lo siguiente: ¿por qué, mis amados amigos y hermanos? No te olvides quién es tu padre. Es importante saber eso, porque un ayo, según lo que hemos leído, un ayo es aquella persona que es un tutor, un instructor, un guardián o un acompañante. Esta persona es alguien que siempre estaba al lado de el hijo de alguien más para poderlo cuidar y poderlo guiar. Para que ese ayo esté ahí, el padre tuvo que haber confiado en él. ¿Está aquí conmigo o no? O sea, el padre tuvo que haberle dado la confianza para decir, tú vas a ser su mentor, tú vas a ser su instructor, tú vas a ser su guía. ¿Estamos? Pero yo soy el padre de ese niño. Una de las mayores y grandes necesidades que tiene esta generación después de la salvación es la paternidad. Es más, el pastor y evangelista Víctor Tavares decía de que el reino de Dios está fundamentado y establecido en la paternidad. Por eso que es importante esta predicación y esta enseñanza, porque hoy vivimos en una época que está llena de maestros, está llena de consejeros, está llena de influencers y está lleno de pseudos expertos que usan las redes sociales para dar enseñanzas aún de cosas que ellos ni viven y ni siquiera han dado fruto.
¿Está aquí conmigo o no? No porque tú portes una buena enseñanza quiere decir que tengas la autoridad para impartirla sobre otro. Porque tú tienes que tener cierta coherencia de lo que enseñas con lo que haces. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Porque si tú solamente enseñas lo que no vives, lo que estás dando es un mero conocimiento, una mera información o una simplemente información. Pero cuando un padre no solamente enseña su paternidad, sino que la practica, no es una información, sino una impartición de vida. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. En otras palabras, no te hagas llamar padre cuando nunca te comportaste como tal. Ay, papá, yo no sé si está aquí conmigo. Toca a alguien que está al lado. Padre no es cualquiera, como también madre no es cualquiera. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces, usted tiene que saber la diferencia que hay entre un ayos y un padre. El apóstol Pablo está golpeando la mesa y está diciendo: un momentito, un maestro, un ayos, un instructor es simplemente alguien que transmite un conocimiento. Pero un padre no solo da un conocimiento, no solo da una información, sino que un padre transmite vida. ¿Por qué? Porque él enseña lo que él es. Él enseña lo que él pudo haber alcanzado y lo que está experimentando. Un maestro puede preparar una buena lección, puede preparar una buena enseñanza, pero un padre tiene la facultad de poder preparar y desatar el destino de un hijo. Por eso el apóstol Pablo dice: no tienen muchos padres. La crisis actual no es solamente la ausencia de padres biológicos, porque hoy estamos viendo todo lo que pasa en la sociedad. Hoy vemos jóvenes que están muchas veces han caído en la condición de drogadicción, de delincuencia, de sicariato, de pandillaje, de rebeldía. Y eso no solamente consecuencia de la ausencia de un padre biológico, porque la mayoría de estadísticas de estos jóvenes que han caído en esas adicciones, o han caído, mejor dicho, en una conducta de ellas, es a consecuencia que no hubo un padre presente. Porque un padre realmente, de acuerdo a las escrituras, es imposible que vea un hijo que está consumiendo droga y ese padre se eche a dormir como si nada ha pasado. Hoy un padre que ve que su hijo se está perdiendo en la droga, en el alcohol, ese padre se levanta de su cama, sale de su casa y dice: ¿dónde se ha metido ese muchacho? Y lo va a buscar a sus hijos, porque él no va a permitir que ni el diablo, ni el mundo, ni nada de lo que suceda allá afuera de la casa lastime la vida de su pequeño, lastime la vida de su muchacho. Ese padre va a tener que pelear con que tenga que pelear, pero él dice: mi hijo no se me va a perder ni en la droga ni en el alcohol. Así él me diga que soy mal padre, así me diga que yo no lo comprendo, así me diga lo que me diga. Cuando él entienda y sea grande, va a comprender que lo que yo he hecho es porque yo le amo. ¿Hay alguien que está aquí conmigo en esta hora? Oye, es que la figura de un padre representa, ¿sabes qué representa? Autoridad. Mira, cuando el hijo ve a la mamá, el hijo sabe lo que hace, se derrite. Ay, mamita. Pero cuando ve al papá, no, ya está papá aquí. No porque tenga miedo, no me malentienda, sino porque el padre transmite respeto, honra, autoridad. ¿Está aquí conmigo? Entonces necesitamos comprender que la crisis actual no solamente es la ausencia de padres biológicos, sino también la ausencia de hombres y mujeres que formen a hijos espirituales. Entonces necesitamos también padres espirituales. Uno de los testimonios que escuchábamos ahí de los pastores es que su relación con su paternidad biológica no había sido correcta, no había sido buena. Y muchos se lo acreditaron a la ignorancia, al desconocimiento de cómo ser un padre. No es que su padre fue malo, no, sino que muchas veces nuestros padres no sabían qué hacer. No sabían cómo ser un padre.
Por eso se comportaban de manera incorrecta, porque ellos repitieron los patrones que vieron en sus padres. Por eso que Dios muchas veces en la iglesia usa un hombre, usa una mujer de Dios como padres espirituales, como un modelo, como un ejemplo de paternidad. No para que tú dependas de ellos, sino para restaurar primero tu paternidad con Dios. ¿Está aquí conmigo o no? Un día yo no me voy a olvidar, vino el ministro John Aguirre. Él está en Estados Unidos, New Jersey. Él es ministro allá. Y me acuerdo que estaba fuera de la iglesia allá en 2 de mayo, serio. Estaba esperándome. Me mandaron a decir por medio de los jóvenes que el papá de Jeremy Aguirre había llegado y quería hablar conmigo. Y yo decía, bueno, no hay problema, dile que me espera y yo salgo. Y él estaba parado ahí afuera bien serio. En ese tiempo él no era cristiano, él no conocía de la palabra. Y yo recuerdo que salgo y Johncito estaba afuera ahí. John es un amor de Dios, pero en ese tiempo estaba medio influenciado estaba. Y por no decir endemoniado, ¿no? Y estaba ahí serio. Y yo salgo, pues no, me ve. Salgo, le digo, ¿cómo está el señor John? Dios le bendiga. Y él todo así desconfiado me saluda, me mira así y me dice, yo quiero hablar con usted. Sí, aquí estoy. Le digo, ¿qué le puedo servir? Yo quiero saber por qué mi hijo, usted, se refiere a usted como papá. Porque yo soy su padre, me dijo. Pero yo quiero saber por qué él le dice papá. Así que yo quiero que usted me explique eso, por favor. Porque yo siento que a mí, que como que usted me está quitando a mí mi lugar, que a mí me corresponde. Está aquí conmigo, ya se fue. Yo le di una sonrisa a John. Hoy él es mi hijo espiritual. Él es un hijo espiritual. Donde él me ve, papito, lo amo. Es más, le mando un saludo a John. Feliz día del padre, hijo. Pero usted sabe que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? A veces el desconocer te hace hablar cosas que no entiendes. Y yo le pude explicar, le pude enseñar que mi deseo para su hijo no era que su hijo pierda ese respeto, esa admiración. Yo le tuve que hablar primero de la paternidad celestial, de que Dios, antes de ser Dios, es nuestro Padre. Y que Jesucristo no solamente vino a redimir y a salvar a la humanidad, sino que Jesucristo vino, ¿saben a qué? A dar a conocer a Dios como Padre. Por eso nos enseñó, cuando oren así: Padre nuestro. Él no dijo oren así: Dios nuestro que estás en el cielo, santificado. No, Él dijo oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es Padre. Antes de ser es Padre. Pero Dios no solamente revela su paternidad divina, sino que Dios escoge hombres y mujeres, como el apóstol Pablo, que le habla a la iglesia de Corinto y le dice: yo os engendré, yo os engendré. Usted y yo sabemos que el que engendra, ¿quién es? Es la madre. La palabra engendrar significa formar. Y la madre, la que engendra al hijo, ¿en dónde? Ayúdeme, ¿en dónde? En su vientre. Tienen que pasar de 8 meses a 9 meses. ¿Para qué? Para que ese niño esté listo para venir al mundo, para poder nacer. Entonces el apóstol Pablo usa la palabra engendrar, no porque él sea una madre, sino porque él usa esa palabra para decir que yo lo formé. Los formé, los engendré. ¿En dónde? Dice, por medio del evangelio, por medio de las sagradas escrituras. Fui el hombre que Dios usó para poderlos formar, para poderlos engendrar, y ustedes puedan alcanzar su propósito y su destino en Dios. Ahora, la palabra formar es bastante amplia, porque para formar una persona, para edificar una vida, tú primero necesitas hacer algo muy importante: que esa persona pueda ser libre de tantas cosas que pueden impedir su crecimiento, su desarrollo, ¿verdad? Como persona. Por eso en esta iglesia nosotros creemos en la sanidad del alma, porque creemos que muchos de los que hemos llegado aquí hemos llegado enfermos, pero no necesariamente enfermos físicamente, sino que hemos llegado enfermos en el corazón.
Por eso la palabra de Dios también nos enseña. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas a los pobres y dar sanidad a los enfermos y a los quebrantados de corazón. Porque muchos hemos llegado a la iglesia con el corazón hecho pedazos, con el corazón roto, porque no tuvimos una buena experiencia con una paternidad biológica. Hay muchos aquí que están felices porque están celebrando a su papá, pero hay otros que no tuvieron la bendición de tener un padre biológico. Es más, ni siquiera tuvieron una madre biológica. Y esa ausencia, esa falta de un padre natural, una madre natural, quieras o no, afecta la vida de un hijo. Yo creo que todo hijo por derecho le corresponde tener un padre y tener una madre. No me invente tener dos padres, no me inventa tener dos madres. Ese no es el diseño de Dios. Dios determinó que un hombre y una mujer se unieran para que ambos hicieran una familia y ambos tuvieran sus hijos. Por lo tanto, todo hijo le corresponde por derecho tener un padre y una madre. Pero lamentablemente ese padre y esa madre no estuvo ahí. Y en otros casos estuvo, pero es como si nunca hubiera estado. ¿Sabe la importancia de tener un padre y una madre? El primero en establecer la identidad de un hijo son los padres. Y en este tiempo son los primeros que dañan su identidad. Alguien me decía: pero apóstol, no, yo quiero que mi hijo sea grande, yo quiero que mi hijo sea un profesional, quiero que mi hija sea alguien de bien. Por eso yo los corrijo, yo les enseño, yo los disciplino. Y yo le decía: pero ¿por qué dices que corriges y que disciplinas? Si cuando tú le dices a tu hijo: oye, ¿cómo puedes hacer eso? Inútil, tonto, estúpido. ¿Sabe lo que significa eso? Corregir, pero afectar su identidad. Tú puedes corregirlo, pero no alteres su identidad. Tu propósito como padre es decirle: tú eres mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Oye, Jesús no había hecho nada hasta ese momento. Jesús estaba empezando su ministerio. Tenía 30 años. Todavía no había multiplicado los panes, todavía no había multiplicado los peces, todavía no había caminado sobre las aguas, todavía no había hecho ni un milagro poderoso. Pero dice la Biblia que Jesucristo fue y descendió a las aguas del río Jordán, el lugar de la humillación, el lugar del quebranto. Y le dice a Juan, el hombre de moda, que era conocido como Juan el Bautista, y le dice: Juan, es necesario que tú me bautices. Y Juan lo mira y le dice: pero ¿cómo? Cuando yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado. Tú vienes que yo te bautice, pero tú eres el que deberías hacerlo conmigo. Permítame parafrasear con eso. Pero Jesús lo mira y le dice: Juan, deja, porque es necesario que esto se cumpla. Conocemos la historia que Jesús desciende a las orillas del río Jordán. Y cuando desciende a las orillas del río Jordán, dice que los cielos se abrieron y se escucha la voz del autor de la vida, del padre que va a reconocer al hijo. El padre está a punto de ponerle la firma, está a punto de reconocerlo, y se escucha la voz del cielo que él dice: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús no había hecho nada, pero ya el padre estaba complacido con su hijo. Porque un hijo no tiene que hacer nada para agradar a su padre. Solo porque es mi hijo, ya complace mi corazón. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. La paternidad marca la identidad de un hijo y le desata su propósito, le desata su destino. Un años, un instructor, un mentor te puede decir lo que quiera, pero no tiene la autoridad para desatar el destino de un hijo. Hay alguien que puede decir amén en esta. Hay
Hay alguien que puede decir amén en esta mañana. Tengo algo que decir. Esta iglesia tiene paternidad. Y desde este altar hemos desatado llamados y destinos y propósitos en el Señor. Si se lo arde, hacelo fuerte a Él. Y mi Padre Hacelo me fuerte ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Jesús no empezó su ministerio. Y perdóname, tus hijos no van a empezar nada en la vida hasta que tú no le digas quiénes son. Yo quiero que mi hijo sea, yo quiero que mi hija quiera, yo quiero que mis hijos. Márcalos con su identidad. Si no, allá afuera le van a decir que es un perro. Parece broma, ¿no? Parece broma. Hace 10 años esta era broma y quizás hasta un insulto. Pero hoy nuestros jóvenes se visten como perros y se lamen los brazos, porque no tuvo un padre que le dijo: tú no eres un perro, tú no eres una gallina, tú no eres un animal, tú eres mi hijo y tú cuentas conmigo y tú vas a alcanzar mayores cosas que las que yo he alcanzado. ¿Sabes por qué, papito? ¿Sabes por qué, hijito? Porque tienes un padre que va a dar la vida, tienes un padre que va a trabajar, que va a luchar y que va a estar ausente en algunos momentos, pero va a estar presente en los momentos más importantes de tu vida. Hay alguien que puede gritar amén en esta hora. Con todo el temor me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dios tiene que usar un hombre, Dios tiene que usar una mujer. Mire, yo le dije a John, Dios está usando mi vida para decirle a tu hijo lo que tú no le has dicho hasta el día de hoy. Ese hombre ese día fue tocado por Dios, porque entendió que yo no le quiero quitar su hijo. Dios está usando mi vida para hacer volver el corazón del hijo al padre, porque ese es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, ¿sabe lo que hace? Trae la restauración de la paternidad, porque dice el Señor: no sea que yo venga a la tierra y la hiere con maldición, porque donde no hay paternidad hay maldición. Donde no hay paternidad, mi hermano, no hay herencia, no hay legado, hay abandono, hay sufrimiento, hay soledad. Uno tiene que inventar cómo hacer para salir adelante, pero donde hay paternidad hay identidad, hay propósito, hay valor, hay sentido de... Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Por eso el diablo odia la paternidad. La odia con todo su alma, Satanás. Porque un padre tiene el poder de formar el destino y desatar el destino de un hijo. ¿Sabe la facultad que tiene un padre? Voy a terminar. El padre ve lo que nadie puede ver en un hijo. ¿Sabe por qué estos niños estaban aquí bailando? Porque quieren que su papá los mire. Perdóneme si me emociono, ¿sí? Pero el día viernes mi Danielito tenía su entrenamiento. Y mi esposa me dice: Carlos David, esta vez vas a ir tú. Yo le digo: ¿por qué? Y me dice: porque hoy están celebrando el Día del Padre en el club de los niños. Tuve que detener mi agenda, mis compromisos, y me fui a ver a mi hijo. ¿Sabe? Mi hijo entró a la cancha, yo estaba a un costado. Y cuando el profesor le dice: llamen a sus papás, mi hijo se emocionó y me dijo: papá, ayúdame.
Así usó la palabra, mi hijo. Papá, ayúdame. Papá, ayúdame. Porque lo que un hijo busca de un padre. Por eso Ismael gritó en el desierto. Estaba con Agar, pero su padre lo despidió de su casa, porque no podía heredar el hijo de Agar, no podía heredar con el hijo de la promesa. Por eso Ismael en el desierto, cuando no había agua, no había comida, su madre lo dejó a un costado porque no quería ver morir a su hijo en sus propios brazos. Dice la Biblia, Ismael gritó. Y yo te puedo asegurar, aunque la Biblia no dice que dijo, solo dice que clamó, que gritó, pero yo te puedo asegurar que llamó a su padre. ¿Y sabes por qué llamó a su padre? Porque el que se cría con un padre que es protector, el que se cría con un padre que lo ama, que lo guía, que lo ayuda, mi hermano sabe que siempre me va a contar con él. Pero Abraham no estaba. Abraham no estaba. Estaba Dios. Y dice que Dios mandó a su ángel para guardarlo. Mi hijo cuando dijo, papá, ayúdame, saben, yo corrí y nunca lo he visto tan emocionado a Daniel de verme como ese momento. Mi hijo saltó así, me estiró la trompa, pero me estiraba y miraba como diciendo, miren que llegó mi papá. Y yo ahí con ese mijito. Porque a un padre no le importa hacer el ridículo con un hijo. Lo único que un padre quiere es que su hijo sabe que cuenta con él. Lo que un padre lo único que quiere es que su hijo alcance mayores cosas. Un padre nunca compite con un hijo. Nunca me pongas al nivel de nadie, mi hermano. Soy padre de esta generación, padre espiritual de esta casa. Y Dios me ha puesto en este lugar para formar y desatar tu destino y tu propósito en Dios. Hay alguien que puede gritar amén en esta. Que yo soy su hijo. ¡Arriba! Que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Que Él es mi padre y mi padre me ama. Ese día diga conmigo, un padre puede ver. Padre puede ver Lo que otros no ven. lo que otros no ven. ¿Sabe qué usted ve en el pastor Nick? Ven y ponte aquí, hijo. Voltéate. ¿Sabe lo que usted ve ahora? Usted ve ahora lo que hace. ¿Cuánto tiempo estás conmigo, hijo? 16 años ya. 16 años. Pero usted puede ver ahora lo que yo vi hace 16 años. O sea, cuando él salió, él dice, salí de un lugar. Oye, cuando hago un testimonio, dilo clarito, pues. La gente nos quedamos intrigados. Me estaba escondido, dice. ¿Así dijiste la palabra? ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Estaba qué? Guardado, escondido. ¿Ah? Encerrado. Cualquiera pensará que su mamá lo encerró en un closet. Di que estuviste preso y se acabó. Pero espérate. Él salió de la universidad de la vida. Salió de prisión. Y salidito de prisión llegaste a la iglesia, ¿no, hijito? El pastor Arnold lo invitó, lo trajo. Según lo que me cuente, la primera vez que llegó a la iglesia estabas movido, ¿no? ¿No? Mire cómo llegó, movido. Usted sabe lo que es movido. Pero yo pude ver en él algo que mucha gente no ve. Ten cuidado con los que hoy te pasan la mano. Ten cuidado con esa gente, es peligrosa. Porque ¿sabes por qué ellos te pasan la mano? El pastor Nino, usted. No, usted. Ay, papá. Profeta, apóstol.
No. ¿Sabe por qué? Porque ellos juzgan según lo que hoy ven, pero ellos no van a ver lo que está dentro de ti. Gracias, hijo. El único que tiene poder para ver lo que está dentro de un hijo es un padre. El padre ve el potencial. ¿Qué es el potencial? Es lo que puedes alcanzar pero no has alcanzado. Es el lugar donde puedes ir pero aún no has ido. Es lo que puedes lograr pero aún no has logrado. El potencial es lo que eres en potencia. La capacidad que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Por eso que el padre no te maldice. Por eso que el padre no te marca con palabras negativas. El padre sabe que es su responsabilidad, que para que tú alcances tu propósito, para que tú alcances tu destino, su mensaje tiene que ser un mensaje de crecimiento, de avance, de fe, de esperanza, de lucha, de sacrificio. Yo no sé si alguien está aquí conmigo en esta hora. El Padre llama a las cosas que son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo dice Romanos 4:17. Por eso que Dios vio en Abraham lo que nadie podía ver en él. Dios vio en Abraham una nación muy grande. Dios vio en Gedeón un libertador. Dios vio en David un gran rey. Dios vio en Gedeón un gran juez. Dios el Padre Celestial ve en nosotros lo que mucha gente no ve y pone un Padre espiritual, un hombre de carne y hueso, para poder ver en ti lo que otros no ven. Por eso le dice: Víctor, por favor. Hoy en el video lo escuchaba y decía: ese es Víctor Raúl Tavares Cruz. Qué bonito. Mi esposa me dice: qué bien habla Víctor. Ahora. Pero ¿hace qué? ¿Hace cuánto? Hace 15 años ni hablaba este hombre. Ni hablaba. ¿Sabe por qué? Porque un padre puede ver lo que otros no ven. La paternidad tiene la capacidad de ver el destino escondido dentro de una persona. Por eso Elías vio algo en Eliseo. Tú no le tiras el manto a cualquiera, mi hermano. Elías le tira el manto a Eliseo, que estaba arando la tierra. ¿Sabe cómo miraban a Eliseo la gente? Lo miraba como un agricultor, pero el profeta no lo vio como agricultor. Elías lo vio como el próximo profeta a las naciones. Por eso le tiró el manto, porque sabía que había un llamado y un propósito y un destino poderoso en Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esta palabra. Amén. Los padres no miran solamente el presente. El padre puede ver el futuro en Dios, en la vida de un hijo. Ay, papá. Mira a alguien que está al lado, dile: ¿qué estás viendo de tu hijo? ¿Sus errores o su destino? Porque si solo es los errores, yo no quiero un padre que solamente me diga mis errores. Maximiza las virtudes de tus hijos. Maximízala. Por muy pequeñas que sean. Hijito, lo hiciste bien. Estoy orgulloso de ti. Parece simple, ¿no? Pero es una palabra tan poderosa. Había una hija y le dije: hija, eres una guerrera, esforzada y valiente. Y ella se quebrantó delante de mí y me dijo: papá, ¿usted sabe lo que significa lo que usted me está diciendo? Significa mucho. Para un hijo lo que dice un padre es importante, porque el hijo entiende que el padre ve lo que otros no pueden ver. ¿Sabe lo que yo veo aquí en la iglesia? ¿Sabe lo que yo veo en usted? Lo que usted no entiende. Por eso no critiques lo que no entiendes. Qué horrible es cuando un hermano habla de otro hermano. Qué horrible es eso. Sí, pero él es así. Sí, pero él es así. Pero qué horrible es eso.
Yo no entiendo por qué papá le da tanta oportunidad. Yo no entiendo por qué papá le honra tanto. Yo no entiendo por qué papá lo pone en ese lugar. Yo no entiendo por qué papá. Es que nunca vas a entender al Padre hasta que tú lo seas. Cuando tú seas papá, vas a entender a tu Padre. Pero tienes que saber que Él algo está viendo que tú no ves. A veces el hijo, la oveja negra, ¿sí o no? La oveja negra de la familia, mira. El que le gustaba la vida loca, el que le gustaba bailar con Ricky Martin, el que le gustaba ya bailar la Macarena. Ese al final puede terminar siendo el hijo que bendice a todos los hermanos, que bendice a los propios padres, el que tú menos piensas. Oye, no le metas la mano al que mañana te puede dar de comer. Oye, ten cuidado de hablar con el que mañana te puede dar empleo. Respeta los procesos de tus hermanos. Cada uno vive sus propios procesos. Cada uno vive sus propias experiencias. Ora por tu hermano si hoy está caído, para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure, para que Dios le dé una oportunidad y vuelva a empezar de nuevo. ¿Esa es una familia o no? Voy a avanzar porque usted no quiere más. Ahí me puedo quedar toda la tarde si quiero. Diga conmigo: el Padre ve lo que otros no ven. Mira a alguien que está al lado. Maximiza las virtudes de tus hijos. Las virtudes de tus hijos. Y minimiza sus defectos. Y minimiza sus y dile: no te preocupes, hijo, lo harás mejor. Amén. 2. Mira, no, mejor voy a avanzar. Es que yo aprendo, mis hijos me enseñan a mí. Y mi hija María Fe juega vóley y hace poco su mamá fue a verla. Y dice María Fe que nunca la vio saltar tanto a su mamá como en ese partido. Y es verdad, mi esposa se sienta así como, y así está todo el partido viendo a su hija. Pero ese día, ¿cómo habrá jugado su hija que su mamá estaba? Ella mataba por la hija. Ella recepcionaba. Ella corría por la hija. Porque los hijos quieren ver a los padres participar de lo que ellos están haciendo. Por eso yo bendigo tus proyectos. No, usted no me está escuchando. Bendigo tus proyectos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que Dios te abrirá puertas. Y te abrirá puertas que tú nunca pensaste. Dios te la va a abrir. Y Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. A ti te espera el progreso. A ti te espera el avance. A ti te espera el crecimiento, hijo. ¿Sabe por qué? Porque tienes un Dios grande que está en el cielo, que te ama, que te quiere, que te ha dado una capacidad, te ha dado un don, te ha dado una habilidad, te ha dado la fuerza para crecer, para avanzar. Tú no vas a morir pobre. Tú no vas a morir en miseria, en escasez. Tú vas a morir bendecido por Dios. Alguien puede decir amén en esta hora. El Padre desata el destino de los hijos. Tu amor habló como el temor. Me rescataste hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ay, papá. Qué lindo. Termino. Me faltan 5 puntos más, nada más. Diga conmigo: un padre ve lo que otros no ven, pero también un padre imparte identidad. Amén. ¿Está bien? Yo dije: este es mi hijo amado. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Tú no eres bastardo. Reprendo el espíritu de orfandad. Si tú llegaste aquí sintiéndote solo, sintiéndote que nadie te ama, yo te voy a decir algo, hijo mío. Usted no está solo. Yo reprendo el espíritu de orfandad. Reprendo el espíritu de un bastardo. Y reprendo el espíritu de ilegitimidad en el nombre de Jesús. Y te declaro hijo. Te declaro una hija de Dios y un hijo de esta casa.
Tú tienes un padre espiritual y una madre espiritual que ora por ti, que intercede por ti, que se esfuerza para tratar de ser un ejemplo para ti. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora o no? Un padre imparte identidad. Por eso que antes de un padre ver hacer milagros en su hijo, porque es el deseo de un padre que sus hijos puedan hacer una vida milagrosa en las manos de Dios. Antes de eso, Dios quiere darle identidad. El Padre quiere identidad. Por eso que antes Jesús de hacer maravillas en su vida, el Señor afirmó su identidad. Porque la identidad, escúcheme esto y publíquelo. Esto tiene que publicarlo. Usted tiene que transmitirlo. Pero escuche esto, la identidad precede al propósito. Repito, la identidad precede al propósito. Cuando una persona no sabe quién es, termina viviendo para agradar a alguien más. Ay, papá, tú nunca podrás alcanzar tu propósito y tu destino en Dios si primero no sabes quién eres tú. Por eso el hijo pródigo perdió, escuche bien, la conciencia de hijo. Cuando regresó, el padre restauró su identidad antes que su servicio. ¿Por qué? Porque el hijo del hijo pródigo, ¿se acuerda esa historia de amor? Donde un padre tenía dos hijos y uno de ellos pidió su herencia y se fue porque él pensó que podía vivir al margen de quién era su padre. Él decía: yo no te necesito a ti. Es lo que el hijo le dijo: yo no te necesito, dame solo mi herencia y yo me largo de mi casa. Porque yo te voy a mostrar, papá, que yo puedo alcanzar lo que tengo que alcanzar sin ti. Es lo que prácticamente le dijo a su padre. Porque ya dije, la ignorancia es atrevida. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Dijo: dame mi herencia y yo me largo de aquí. Me voy de mi casa. Así que dame mi parte. Y el padre, entendiendo que tú no puedes, nunca puedes forzar a un hijo a honrarte. Un hijo revelado no puede ser convencido. Si tú tratas de convencer a un hijo que está rebelde contra ti, ese hijo no va a volver a casa porque él cree que no te necesita, que tú no eres importante. Amado, tienes que comprender que lo que los hijos no aprenden en casa, la vida se lo tiene que enseñar. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue? ¿Gordito o no? ¿Cómo se fue? Bonito, gordito y todavía con billete, mira. ¿Y qué hizo este hijo? Aprovechó a hacer lo que nunca podía hacer con el padre. Porque el padre, viviendo en la casa del padre, el padre nunca le iba a permitir malas juntas al hijo. Nunca le iba a permitir hacer cosas malas. Pero el hijo aprovechó irse de la casa para andar con gente del mal vivir. Y juntándose con ellos, perdió todo lo que tenía. Y cuando se quedó sin nada, los amigos o la gente que decía que lo quería, se le fue. Porque eso es lo que pasa en el mundo. Solo la gente está contigo cuando tienes un buen nombre, cuando tienes posición, cuando tienes dinero, cuando tienes éxito o cuando logras algo importante. Pero cuando la gente te ve que no tienes nada, es como que de un momento a otro estás apestando. Es como que de un momento a otro nadie se te acerca. Y así fue el hijo pródigo. Cuando se quedó sin nada, él tuvo que ir a buscar empleo. Porque en la casa de su padre comía sin trabajar, vestía sin trabajar. Todo lo que tenía lo tenía por papá. Pero ahora ya no tenía nada y tuvo que aprender a buscar trabajo. ¿Y sabe dónde terminó? Haciendo lo que un judío nunca haría: pastear o pastorear cerdos. Y ahí, sin tener nada que comer, dice, deseaba querer comer la comida de los cerdos, hasta que Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, lo que Dios hizo con Nabucodonosor, cuando se convirtió en ¿qué? Nabucodonosor, en un animal, ¿se acuerda? Le creció el cabello, las manos, los dedos, las uñas de los dedos le crecieron como las águilas. Dice que él se bañaba con el rocío del cielo. Nabucodonosor era como un animal. ¿Y sabe por qué? Porque se levantó contra el Dios Todopoderoso.
Y el que se levanta contra Dios, el que se levanta contra el Padre Celestial y el que se levanta contra el Padre Espiritual. Así como Nabucodonosor en un momento, dice, Dios le dio la capacidad de abrir los ojos. Y dice que apenas Nabucodonosor salió de ese embrujo, salió de esa condición, dice que levantó sus ojos al cielo y alabó y glorificó a Dios y se arrepintió de su pecado. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. Dios le extendió su misericordia, sus ojos se abrieron y dije, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y tú sabes que él regresó. ¿Y sabes cómo regresó? Queriendo ser un jornalero. Ya no me recibas como tu hijo. Mira lo que el mundo te hace. Te hace creer que no eres hijo. Mira lo que la religión te hace. Que porque pecaste, que porque fallaste, que porque te caíste, la religión te acusa, te señala, te indica, te censura y te hace creer que ya no eres hijo. Pero tengo algo que decirte: la mano del Padre no se corta para un hijo. La mano del Padre está extendida para levantarte con lazos de amor y misericordia. Yo soy su hijo. Padre, he pecado, recíbeme como uno de tus jornaleros. El padre lo mira y le dice: ¿qué estás hablando, hijo? Pero el hermano que estaba adentro, mira a alguien que está al lado. Hoy hay gente que no está aquí, pero cuando regrese a casa, tú tienes que alegrarte por ellos. Yo te enseñé eso. Yo no te enseñé otra cosa que amar al que se cayó, el que se equivocó, el que está haciendo cosas malas. Hay que amarlo, hay que bendecirlo. Ese es el mensaje de esta casa. Ese es el mensaje que yo te enseñé. ¿Y qué le hizo el padre? Lo miró todo sucio, todo sucio. Mira cómo la vida te regresa a un hijo que se va de la paternidad. Y le dijo: hijo, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que jornalero? Tú eres mi hijo. Y dice la Biblia que su padre le devolvió el anillo que representa la autoridad de hijo. Le dijo: traigan vestidos, cámbienle la ropa, cámbienle la sandalia. Amados, los hijos necesitan escuchar las palabras de su papá. Escúcheme, por Dios. No hay nada más importante para un hijo que escuchar a su papá que le diga: te amo, te amo. Esa palabra para un hijo es poderosa. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices te amo a tu hijo? No, pero yo se lo demuestro. Yo le demuestro a mi hijo que yo lo amo. Él quiere escucharte. Él quiere escucharte, que tú le digas que él fue lo más maravilloso que te pasó en la vida. Libéralo a tu hijo. Libéralo. El decirle te amo le va a liberar. Papá, pero mi hijo tiene 30 años, mi hijo tiene 20 años. Para un hijo no existe edades, mi hermano. El hijo y el padre será padre. El escuchar de un padre: hijo, te amo. El primer día que te vi nacer, que te tuve en mis manos, ese día fue el día más maravilloso de mi vida. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás sanando, estás restaurando, estás liberando el propósito y el destino de ese hombre y de esa mujer. Oye, no, escúchame, no se trata de emoción. Por favor, no es romanticismo. Ay, el pastor, eso lo va a liberar a tu hijo. Que un padre le diga a su hijo te amo, lo está liberando. Está rompiendo cadenas, inseguridades, miedos, temores. Solo el decir te amo. Este es el mensaje que Dios quiere que tú aprendas.
Tú tienes que afirmar a tus hijos en su identidad, decirle te amo, pero también decirle creo en ti. Dios tiene propósito grande para tu vida. 3, un padre también hace algo importante: forma el carácter de un hijo. Perdóname, mi hermano, pero Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. A quien Dios recibe como hijo, Dios lo corrige como tal. Es peligroso dejar al hijo sin disciplina. Es peligroso, peligroso. No, créamelo. No lo trates como bastardo. El hijo que no es disciplinado y corregido, se le está tratando como un bastardo. Enséñale a tu hijo, Proverbio 22:6, instruye, dice, instruye, capacita, enseña al niño en su camino. El carácter es más importante, escuche bien, que el talento que tenga el muchacho. Es más, te voy a decir algo. ¿Sabes quiénes son los más difíciles de carácter? Los más talentosos. Esos miren los futbolistas. Los más talentosos, los que mejor juegan, se parecen al pastor Carlos David cuando juega. Es una cosa increíble. Los más talentosos para jugar son los más tremendos. Los que mejor tocan, los mejores músicos, son los más tremendos. Los que mejores cantan, los mejores cantantes de la banda, son los que tienen un carácter tremendo. Los que más predican, los que más enseñan, los que más evangelizan, son los más tremendos. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren justificar el carácter con el don. Quieren justificar el mal carácter con el talento. Y dice, así somos los difíciles, así somos los talentosos, somos difíciles. Perdóname, en esta casa hay paternidad, y donde hay paternidad hay disciplina, hay corrección, hay formación del carácter. El carácter es más importante que tu talento y que tu don. Dios no tarda en formar el carácter a una persona. Por eso mi hermano Moisés tuvo que formar a Josué. Josué tuvo que aprender para ser sustituto de Moisés. Josué tuvo que aprender la obediencia, tuvo que aprender la paciencia, tuvo que aprender la humildad. Tenía que aprender a depender de Dios. Antes que Josué sea el líder sucesor de Moisés, primero Josué tenía que ser formado por el mismo Padre espiritual. No es que Josué dijo, mira Moisés, dame mi herencia porque soy tu hijo. Está aquí conmigo, ya se fue. Ay, papá. La paternidad auténtica no solamente inspira, la paternidad auténtica corrige. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de esta casa hay aquí? Usted tiene que ser formado, tiene que dejarse corregir. ¿Sabe cuándo yo me doy cuenta que alguien es mi hijo espiritual? Si no hasta el día que yo lo corrijo. Porque mientras que yo esté en el altar predicando, todos me aman. Pero cuando yo me acerco a alguien corregirlo, ahí me doy cuenta si tú eres mi hijo espiritual. Porque el que no es hijo dice, ¿y este qué se cree? ¿Y por qué me tiene que decir unas cuantas cosas? ¿Sabes por qué? Porque en el mundo nunca nos gustó que nadie nos diga nada. Nunca nos gustó que nadie nos corrigiera, que nadie nos enseñara, que nadie nos observara una conducta incorrecta. Y pensamos que en la iglesia lo mismo va a pasar. Y peor como diezma, peor como ofrenda, y como siempre colabora, cree que te da derecho a que nadie te diga nada. Pues yo tengo algo que decirte. Agárrate tu ofrenda, agárrate tus diezmos, agárrate tu ayuda, pero tienes que saber algo. En esta iglesia no nos interesa tu dinero. En esta iglesia nos interesa que tú alcances tu propósito y tu destino en Dios, que llegues a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. ¿Hay alguien que pueda decir amén en esta hora? Yo no quiero una silla más. Yo no quiero una silla más.
Si de mi corrección depende que tú alcances tu sueño, lo voy a hacer. Amén. Dime lo que quieras. Termino. Ay, papá, un padre imparte herencia y legado. Eso es una prédica más. 5, un padre levanta hijos que lo superen. ¿Dónde están esos hijos que van a superar al padre? Jesús dijo: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que yo. Yo quiero declarar que mis hijos, mayores cosas que las que yo he logrado, usted lo alcanzará. Usted lo alcanzará, porque yo le abrí el camino. Pero recuérdate que el siervo nunca será mayor que su maestro. Mi pastor Fabio empezó una iglesia en Puerto Nuevo, chiquita, pequeña. Actualmente van 50 personas. Él ya no pastorea, obviamente, ya tiene su edad. Yo puedo tener una iglesia 20 veces más grande que él, pero te voy a decir, yo nunca, escuche bien, me voy a comparar con él, porque ese hombre es mi pastor y ese hombre me ganó para Cristo a mí. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Tú puedes alcanzar mayores cosas que tu papi, que tu papá, pero no te desubiques. Puede ser más grande que él, puede ser más fuerte que él, pero no olvides que ese hombre dio la vida por ti. Que si él te dice algo, yo le he enseñado algo a mis hijos. Ella está Mariciel. Ustedes nunca le bajen la cabeza a nadie, a nadie. A los únicos que con usted tienen que hacer eso es a Dios. ¿Está bien? A tu padre y a tu madre y a tus padres espirituales, que te corrigen con amor. Y esto, por si acaso, no es que, ¿sabe qué es eso? Reverencia, respeto. ¿Me estás escuchando? Todos, si aquí hay alguien que diga yo no necesito corrección, es peligroso, porque es un rebelde sin causa. Porque todo hijo necesita ser corregido, enseñado por un padre. La corrección es el camino. Es el camino. ¿Está aquí conmigo? Un padre levanta hijos para que los superen. Y último, el padre espiritual es una necesidad en el reino de Dios. En 1 Corintios 4:15 Pablo dice: porque aunque tengáis 10.000 años, ¿qué dice? No tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. Escuchen, pastores, mentores, ancianos, líderes, escuchen lo siguiente. Pablo los formó, los discipuló, y es lo que Dios me ha permitido en esta casa: formarlos, discipularlos, acompañarlos en su crecimiento, corregirlos, impulsarlos, porque es el trabajo que un padre espiritual hace. Nunca te olvides a quien Dios usó para poder llevarte a un crecimiento y a un desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque pueden pasar muchas cosas aquí en la iglesia, muchas cosas, porque no existe familia perfecta, no existe iglesia. Es más, si usted busca una iglesia perfecta, no vaya. ¿Me está escuchando? Pregúnteme por qué. Porque si tú llegas, la vas a volver imperfecta. No vayas. Seamos agradecidos con Dios. El reino siempre va a avanzar con paternidad. Por eso es importante agradecer a Dios. 1, por Él ser nuestro Padre. 2, por darnos un pastor y padre espiritual. Y 3, por restaurar nuestra paternidad. Quiero que se ponga de pie en esta hermosa tarde. Si se lo va a dar, déaselo a Él. No tiene final. Mire lo que voy a declarar. Alguien tiene que tomar esto, pero yo lo apunté aquí porque no quería olvidarme.
Pero el Señor me dijo: Carlos David, antes que venga el gran mover sobrenatural de avivamiento y de gloria postrera, yo voy a restaurar la paternidad. Escuche esto. Dios va a levantar a través de la paternidad de esta casa. ¿Sabe que Dios va a levantar? Verdaderos padres biológicos. Escuche esto. Yo quiero declarar y profetizar en el nombre de Jesús que aquí se levantan genuinos y verdaderos padres biológicos que cumplen su rol no solo como proveedor, sino como un padre genuino en Dios. Yo declaro que Dios levanta padres en esta casa que puedan impartir en sus hijos identidad, que puedan impartir en sus hijos valor, seguridad, protección, que puedan decirle a sus hijos que tú crees en ellos y que ellos alcanzarán mayores cosas que tú. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.